Buenos días, hoy es martes 7 de febrero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al sociólogo Jaime Chuchuca, catedrático universitario, abogado, sociólogo. Buenos días nuevamente, gracias. El- las elecciones seccionales y la consulta popular, los temas de esta entrevista. Empecemos con una lectura general desde su punto de vista, desde su análisis sobre los resultados que se dieron el domingo 5 de febrero. Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime. Un gusto poder estar aquí nuevamente analizando ya las conclusiones de este proceso electoral. Y creo que de algunas entrevistas que hemos tenido en el medio, una de las primeras cosas que en realidad han sucedido es que la fragmentación política que se presentó desde un inicio del proceso electoral hacia acá ha continuado también en las votaciones. Y es así que en muchas de las provincias y cantones del país se ha presentado casi el mismo empate técnico que se presentaban en algunas encuestas y sondeos políticos, se han presentado también a la hora de los escrutinios finales, lo cual ha causado bastante sorpresa, puesto que algunos han ganado con un puñado de votos, podríamos decir. Y en segundo lugar, me parece que hay una tendencia que se viene configurando en el Ecuador y que también ha llamado la atención de los medios de comunicación. Incluso se han sorprendido los mismos que han ganado, que es como la reconstitución de una hegemonía que ya se había roto o fracturado en el año 2019 a 2020, en el que perdió el correísmo y ahora nuevamente empieza a ganar en algunas provincias, algunas de las más grandes del país, y ganando muchísimas alcaldías, incluso destronando algunos de los grandes cacicazgos, ¿no? Como el del Guayas, que Guayaquil. creo que yo, uno de los triunfos más grandes que ha tenido el correísmo, ni siquiera son las presidencias de la República, sino es destronar 30 años de social cristianismo. Siempre y cuando tomemos en cuenta que ha habido un maridaje entre el correísmo y el social cristianismo muy extraño en el Guayas En y la también asamblea a nivel están juntos, nacional. por En ejemplo, la Jaime. asamblea, Están claro, juntos. exactamente. Entonces, a partir de eso, yo creo que va a haber una tolerancia mucho más grande, además que el mismo gobierno con el correísmo han llegado a algunos acuerdos y muchas de las personas que estaban procesadas se encuentran ya con libertad provisional, han logrado separarse un poco de los procesos judiciales. Por ejemplo, Alvarado solamente debe una multa, ya no se encuentra procesado, se encuentra en libertad el ex vicepresidente de la República, el ingeniero Jorge Glass, etcétera, ¿no? Incluso Alexis Mera, ex social cristiano y al mismo tiempo correísta, el cual ya se encuentra también me parece que con prisión domiciliaria. Y ya mismo regresa el prófugo de Bélgica. Sí, hay muchos procesos todavía abiertos en su contra, pero yo creo que él regresará ya cuando las cosas se encuentren seguras. Pero en este proceso electoral podríamos empezar diciendo, ¿no? Que ha habido esta misma fragmentación política ha dado el triunfo a algunas nuevas fuerzas en algunos lugares y se han reconstituido en otros, algunas fuerzas que antes habían perdido territorio, como es en el caso de Cuenca, incluso, en donde la izquierda democrática tenía gran presencia en los años 90 y ahora con Cristian Zamora, asimismo con un puñado de votos ha logrado llegar. Incluso aquí el tema de las encuestadoras, de los exit poll, etcétera, fallan, ¿no? Eh, Estimado Jaime, precisamente porque le decía yo antes de empezar la entrevista, el comportamiento humano no es una ciencia exacta y yo creo que ningún tipo de investigación puede llegar a todos los grupos sociales. Basta que no se entreviste un cantón, generalmente las encuestas son realizadas en los centros urbanos de las capitales, por ejemplo, de Márquez y Sedatos. Y Cristian Zamora efectivamente gana en la ruralidad cuencana, y también J. Lloret gana en la ruralidad cuencana y también de los cantones. Entonces era
muy difícil saber, ¿no? Por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret gana en Pucará, un lugar que muy difícilmente los encuestadores dirán a realizar sus investigaciones. Entonces, en esos lugares es muy difícil realizar. Incluso en el tema de de las encuestas para la consulta popular, que 7 encuestadoras para el día viernes anterior a las elecciones decían que ganaba rotundamente el sí, cuando en realidad ganó el no en todas las Bueno, preguntas. inclusive, sociólogo, el 5 de febrero, el domingo, Ángel Polibio Córdoba, principal de Sedatos, en una entrevista con Ecuavisa, lógicamente luego del cierre del proceso electoral, dijo y explicó e hizo un análisis señalando que en todas las preguntas ganaba el sí y ahora resulta que está perdiendo el sí y ganando el no. Y esto significa una derrota contundente, creo yo, para el gobierno del señor Lazo, que dice que ha hecho las cosas alocadamente, que no mide las consecuencias, que sigue gobernando con correístas, que no hace cambios en el gabinete. Indudablemente, yo creo que datos además, si es que se revisa un poco los resultados de las votaciones ya efectivas y se compara con el exit poll y el tracking poll que hizo Sedatos, se puede ver que en el sector urbano quizá no se equivoca tanto. En el sector urbano, digo, de Quito y de Guayaquil, no se equivoca tanto Sedatos, pero tratar de extrapolar esa información hacia todo el país y de generalizar toda la información, ahí se comete un grave error, porque además, como decíamos, el voto rural y de algunas provincias y cantones va hacia el no, principalmente en la sierra, en la Amazonía y la ruralidad incluso de la costa, ¿no? Donde, por ejemplo, se equivocaron grandemente. Se decía que Cintia Viteri ganaba de nuevo la alcaldía de Guayaquil y ganó Y Aquiles Álvarez. cómodamente decían las encuestas, cómodamente con 10 puntos al menos. Y resulta que ha sido Cómodamente ganó todo lo Aquiles contrario, porque Álvarez. Aquiles Dejo, dijo, le lleva con 10 puntos casi a la señora Viteri. Igualmente se pensaba que ganaba Yunda, bueno, estaba mucho más estrecho en Quito, pero terminó ganando Pavel Muñoz. Y bueno, de Paula Pavón creo que sí coincidieron, ¿no? Que repetía nuevamente la prefectura. Sin embargo, aquí hay que tomar un tema en cuenta, estimado Tocayo. Yo también soy muy crítico con las encuestadoras, pero también hay que, me parece que ser un poco más de técnico al momento de valorar los estudios y al decir que el voto indeciso, según algunas de las mismas encuestadoras, se encontraban hasta en el 20-25% el día domingo y el 50% a escasos 2 o 3 días, lo cual también tiene que ver, ¿no?, con los resultados, porque me parece a mí que al momento de valorar los indecisos, generalmente los indecisos votan por los más conocidos. Entonces, lo podemos analizar muy bien en el tema de la SUAY y de Cuenca, ¿no? Que, por ejemplo, Marcelo Cabrera recibe una gran votación por ser el más conocido quizá de este sector de los indecisos. Asimismo, J. Llore de ex asambleísta. Eh, y además que me parece a mí que hay una tendencia a nivel nacional de que este desconocimiento, sobre todo de los indecisos, votan por la revolución ciudadana sin importar el candidato, porque había muchos candidatos que casi no realizaron campaña. Completamente desconocidos, que no hicieron ni siquiera campaña. Exacto. Por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, Roque Ordóñez quizá habrá hecho alguna campaña en el centro urbano, pero era prácticamente desconocido en algunos sectores rurales, donde ganó. Lo único que hizo este señor Ordóñez en la campaña es posar junto al prófugo, dejando que Correa hable y él prácticamente mudo. Eso fue lo que más se destacó de su campaña. Y le pongo un dato, estimado Jaime, por ejemplo, en la parroquia de Molleturo, donde me parece que fue una vez a Roque Ordóñez, y otros candidatos incluso tenían muchísima conexión allá. Roque Ordóñez gana, gana y casi sin haber hecho campaña. Y hay algunos resultados apretadísimos como para que podamos tener en cuenta que en el Cantón del Pan
el ganador de la alcaldía gana apenas con 6 votos. Entonces, en realidad estuvimos con unas elecciones sumamente estrechas en el país y mucho más en el Azuay y la ciudad de Cuenca, donde, por ejemplo, Cristian Zamora gana alrededor de 2.000 votos la alcaldía y con un número similar también Juan Cristóbal Lloret sobre Marcelo Cabrera, ¿no? Entonces, y tuvimos casi 4 candidatos para la alcaldía de Cuenca que tienen un porcentaje similar, ¿no? Que se encuentra entre el 18 y el 17%, lo cual es hasta gracioso al momento de representar las encuestas. Bueno, la Entonces, información oficial, dice sociólogo, sobre la información oficial del Consejo Nacional Electoral de última hora dice que Zamora obtuvo 51.602 votos, Palacios, el perdedor, el gran perdedor de la jornada, obtuvo 48.654 votos, Adrián Castro, el Chungo, alcanzó nada más y nada menos que 47.267 votos, ubicándose en tercer lugar, y otro gran perdedor fue el señor que andaba metiéndose en los ataúdes, que alcanzó los 46.493 votos. Allí los 4 primeros lugares. El quinto, entiendo, le corresponde al señor Ordóñez de la Revolución Ciudadana. sí, pongamos este ejemplo, verá, entre Cristian Zamora, que gana con 53.851 votos, hasta Roque Ordóñez, que quedaría en el quinto lugar con 40.594 votos. Apenas hay una diferencia de 12.000 y algo de votos. Entonces, en la realidad no son diferencias muy amplias. E incluso entre el primero y el segundo podría decirse que hay un barrio de diferencia. Si se quiere, una parroquia no tan poblada de diferencia, en la cual tal vez algunos de los candidatos no visitaron. Pero hay una tendencia clara, estimado Jaime, que eh, hay mucho para analizar en la ciudad de Cuenca, que por ejemplo, Adrián Castro gana en el sector urbano y ampliamente, casi con el 20%, y Cristian Zamora en el sector urbano llega al 15%. Mientras que en el sector rural gana ya casi con 5.000 votos de diferencia Cristian Zamora frente al que le sigue, que me parece que es Pedro Palacios, casi un empate técnico con Adrián Castro. Lo cual también quiere decir que el sector rural, que se siente mucho más desprotegido, vulnerable, donde no se cumplieron las propuestas y los ofrecimientos de la campaña de Pedro Palacios, entrega el voto a Cristian Zamora. Y yo también, y preferiblemente, ojalá nos escuchen Cristian Zamora y Juan Cristóbal Lloret, les quisiera decir que como les dio la victoria el sector rural, el sector periférico también de la ciudad de Cuenca, y de la provincia de la Suay, en el caso de la prefectura, por allí también empiecen a cumplir sus ofertas de campaña, porque el sector periférico es el que sigue siendo desprotegido, Abandonado, abandonado abandonado, permanentemente. en el que no tiene servicios públicos, en algunos lugares ni siquiera agua potable ni electricidad, totalmente una vialidad abandonada. Entonces, por allí que empiecen Le piden cumpliendo el voto sus cada 4 años y se olvidan. propuestas. Sí, en realidad es de esa manera. Entonces, yo creo que deberían ser justos también con el electorado y con la votación que en este 5 de febrero le ha dado la victoria a Lloret y a Zamora, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar por ahí. Y obviamente el gran perdedor, y creo que es algo que confirmamos, estimado Jaime, decíamos lo único seguro aquí parece es que va a perder Pedro Palacios, lo decíamos una semana antes del 5 de febrero y eso tal vez incluso muy ajustadamente, pero se confirmó, ¿no? Y que la gran cantidad de indecisos, esta es otra hipótesis también que se manejan generalmente cuando hay gran cantidad de indecisos, es porque hay reelecciones. Cuando hay reelecciones hay una gran cantidad de indecisos y si es que no han tomado ya su decisión pocos días antes de la votación es porque están pensando en dar su voto a otra persona, ¿no? Si podemos fijarnos, incluso a nivel nacional estaba haciendo una cuenta, hay como entre 2 entre cada 10 se reeligen.
de los que se han propuesto para la reelección. Y uno de los pocos en las ciudades o cantones más poblados es, en el caso de Manabí, ¿no? Con Intriago, que se reelige. Y la mayoría de los cacicazgos se van perdiendo. En el caso de la provincia de La Suay, no contabilice todos, pero se reelige, por ejemplo, el alcalde de Nabón, el alcalde de San Fernando, se reelige también Chordelej, Paute, eh, Delgado, Paute con Raúl Raúl Delgado. Delgado también. Estamos 4 de 15 hasta ahí. Nos faltaría revisar algunos otros cantones, pero eh, ellos pueden ganar, digamos, su reelección. Sin embargo, en otros lugares donde se busca la reelección, empezando por Cuenca, se pierde de modo muy apretado, pero no se logra tener lo que se había vaticinado desde el inicio, ¿no? Que era una de las mejores alcaldías, decía Haciendo, Pedro Palacios. haciendo un paréntesis, Jaime, los alcaldes electos en la provincia de La Suay, ya sabemos que Cristian Zamora ganó la alcaldía de Cuenca, en Chordelé gana Deifilio Coronel, Arévalo. Deifilio Coronel en Chordelé, tengo la No, Deifilio información. Arévalo se llama. Ah, en el PAN, Wilson Ramírez, en Girón, Cristian Ochoa, en Huachapala, Paulo Cantos, en Gualaceo, Marco Tapia, en Nabón, Patricio Maldonado, en Oña, Eddie Herráez, en Paute, Raúl Delgado, en Pucará, Adrián Berresueta, en San Fernando, María Aurelia Sarmiento, en Santa Isabel, Anabel Lalbay, en Sevilla de Oro, Byron Rubio, y en el Sixi gana David Tuchitanga. Aunque me parece que en San Fernando el que gana es Claudio Loja, con el 33%. Bueno, Se- posiblemente sí, haya es cambiado el, la... es de reelección en San Fernando, porque posiblemente, Claudio Loja es el posiblemente. actual alcalde. Ahorita estoy viendo, gana Claudio Loja con 986 votos sobre... no, perdón, aquí varía, está cargándose la aplicación. Claro, Dice, María Aurelia Sarmiento con el cuarenta punto en San sesenta y Fernando, tres por ciento María Sí, sí, sí. Aurelia Sarmiento. 1214 Claro, votos contra Claudio Loja, bueno, 986. Ahorita estoy actualizando, estoy en vivo con la aplicación, por eso bueno, te cargo. sociólogo, volviendo a la integración, volviendo a Cuenca y a la integración del nuevo Consejo Cantonal, allí el señor Zamora tendrá que hacer acuerdos, entendimientos, pactos políticos, porque él saca tres concejales, Zamora, tres concejales de acuerdo a la última información del CNE. No sé si esto pueda ya variar de alguna manera porque los datos parece que son definitivos. Saca tres concejales, Jimmy Flores, Gustavo Valencia y Mercedes Juca. La Revolución Ciudadana saca cuatro concejales, obtiene, con Mónica Pesantes, Román Carabajo, Iván Abril, que vuelve nuevamente, reelecto, y Manuel Alvarado. Hagámoslo con Chungo, de Adrián Castro, saca tres concejales. Federico Guzmán, Javier Bermúdez y Marisol Peñalosa, que vuelve nuevamente a ser concejal. Alianza Azuay ya va con Jenny Bermeo y Paul Pañi. Y Nueva Generación de Palacios saca tres concejales con Gabriela Brito, que ya fue concejal con otro movimiento, otro partido político, Diana González y José Fajardo, que también fue concejal. Y coincide con algo que decíamos hace un momento, estimado Jaime, que en realidad la Revolución Ciudadana, si tenía un mejor candidato a alcalde, podía llevarse la alcaldía de Cuenca, porque tiene el mayor número de concejales. Y si comparamos la votación entre los concejales urbanos y rurales de la ciudad de Cuenca frente a la votación de Roque Ordóñez, es superior la votación de los concejales. Y por eso se llevan un gran número, cuatro, que es la mayoría, digamos, en esta tabla. Y según el día de ayer comentaban los medios de comunicación, Cristian Zamora había tenido ya una reunión con Juan Cristóbal Lloret. Me parece que están, por lo menos desde el primer mes, acordando en trabajar juntos, con lo cual
se podría avecinar ya una mayoría dentro del Consejo Cantonal. Si sumamos, tendrían ahorita 7 de 15, me parece, de votos, a lo cual pues sería más fácil unir un voto más, ¿no? Para poder tener una mayoría simple dentro del Consejo Cantonal de Cuenca. Y me parece que, bueno, es válido institucionalmente, hablando en la mayoría de las provincias o las tres provincias, cuatro provincias más grandes, el hecho de que existe una correspondencia entre las capitales y las prefecturas para que el trabajo institucional se pueda cumplir la obra pública, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pichincha, en el cual gana Pavel Muñoz con Pavón, tanto la alcaldía como la prefectura podrían hacer un trabajo institucional en Quito y en Pichincha. Igualmente en el Guayas, entre Aquiles Álvarez y Marcela Aguiñaga. Guiñaga. Entonces, si es que eso se replica en la provincia de La Suay, entre Cristian Zamora y Juan Cristóbal Lloret, habría algo por lo menos de correspondencia, lo cual sí no ha habido en el último periodo, sobre todo en la provincia de La Suay, en el que había una disputa grande, si se quiere, no había una correspondencia entre Pedro Palacios y la actual prefecta Cecilia Méndez, ¿no? Entonces, se podría llevar, digamos, por lo menos de modo institucional, mucho mejor. Y lo mismo en la provincia de Pichincha, en el cual Pavón tampoco tenía mayor encuentro, digamos, posible para democrático con Guarderas. Entonces, y además que la alcaldía de Quito ha pasado casi 3 años en pullas, disputas, dimes y En diretes. conflictos, no. Ujú. Sí, en realidad es catastrófico lo que ha sufrido la capital del país porque no ha habido cómo realizar. Súmele a eso 2 años de pandemia, muy poca obra pública y un metro estancado, casi acabado de construir, pero estancado. Bueno, y nos estamos olvidando del famoso voto nulo, que es poderoso también en estas elecciones, y, y los votos blancos, que también hay un porcentaje significativo, va creciendo en cada elección. ¿Cómo mira usted este fenómeno? Voy a ver los datos exactos porque cada rato iban como calibrando, pero ahorita ya está el 100% de las actas procesadas en Cuenca. Los nulos ascienden al 12,42%. Son 43.430 votos. Si nos fijamos entre los nulos y el alcalde ganador de la ciudad de Cuenca con 53.851 votos, hay una diferencia apenas de 10.500 votos entre el nulo y el ganador a la El alcaldía primer de Cuenca. puesto. Y el primer puesto, efectivamente. Lo cual debe llamar mucho la atención porque esto también se replica si nos fijamos en la segunda vuelta de la presidencia de la República, en donde a nivel nacional el nulo fue muy alto y mucho más en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay. Efectivamente, porque sobre todo los candidatos que denunciaron fraude, como Yacu Pérez, también convocaron al voto nulo, si recordamos las elecciones anteriores presidenciales, ¿no? 2020, 2021. Y ahora el nulo está altísimo, precisamente por la fragmentación política, por una campaña muy corta, de un mes aproximadamente. Si recordamos ahora en enero, ya que el Mundial también no permitió, digamos, en diciembre que los candidatos sean mayormente conocidos, había un desconocimiento de los candidatos que llegaba hasta el 30% a una semana de las elecciones. Todos estos factores también inciden en la problemática del nulo. En la provincia de La Suay hay nulos, los nulos se elevan a 66.404 votos, es decir, el 13,63%. Si nos fijamos en el ganador, que es Juan Cristóbal Lloret, que llega a 75.848 votos, estaríamos hablando más o menos de menos de 10.000 votos de diferencia entre el nulo y el ganador de la prefectura. Esto Y debe llamar la atención. eso significa también, Jaime, de que el pueblo ecuatoriano anda desilusionado, no confía en la democracia, no confía en la democracia. Por eso es que la gente dice,
si es que las elecciones no fueran obligatorias, no acudiría a las urnas. Así de simple. Y por eso mismo se debe pensar muy bien tanto en la Asamblea como institucionalmente de que el voto se debe seguir siendo obligatorio. Y también debe llamar la atención a pensar a las autoridades el hecho, en primer lugar, de que hay muchas de las propuestas que no se hacen caso del electorado y en segundo lugar, que hay un pueblo olvidado al cual ni siquiera reconoce a las autoridades que actualmente se encuentran ganando. A eso, estimado Jaime, me olvidaba en el inicio de hacer un recuento de que estas son una de las elecciones más violentas que ha tenido el Ecuador. Quizás la violencia se va normalizando en los medios producto de la guerra del narcotráfico y la cocaína. Sin embargo, estas elecciones han tenido 15 atentados con 3 fallecidos. Incluso un alcalde, eh, Menéndez, Osvaldo Menéndez, me parece, del Manabí, que gana estando fallecido después de haber sido asesinado, un candidato de la 5 de la Revolución Ciudadana. Y asimismo otros atentados y denuncias, como en el caso de la provincia de La Suay, de una conexión entre una mafia con algunos de los candidatos. Denuncia de personas que han recibido dineros por trata de personas, por coyoterismo, etcétera, y que ahora han sido candidatos. Este es un factor muy importante que no Claro. nos debemos Bueno, de pero ¿quién olvidar en frena? estas ¿Quién elecciones. frena esto? Es imposible, yo creo, de frenar, primero porque ellos viven en un mundo combinado entre la legalidad y la ilegalidad. Sin embargo, lo que sí debemos alentar es a que la institucionalidad del país empiece a ser mucho más vigilante al momento, y sobre todo el Consejo Nacional Electoral, de aceptar las candidaturas porque hay muchos que incluso violando la ley han sido candidatos, ¿no? Como en el caso de un par de candidatos a concejales que incluso deben pensiones alimenticias y que pudieron terciar ahora en Candidatos las con elecciones. sentencia, Jaime. Hubo candidatos con sentencia por crimen, denunciaban los medios de comunicación y presentaban, lógicamente, a ese candidato y simple y llanamente el famoso Consejo Nacional Electoral no hace absolutamente nada para revisar las hojas de vida de esos candidatos. Y analizando un poco ya el tema de la consulta popular, estimado Jaime, vemos también que el no, que en realidad gana en la consulta popular, se ha convertido en un plebiscito, si se quiere, para la gestión del presidente de la República, Guillermo Lazo, que fue el que propuso las 8 preguntas El gran tanto a la Corte perdedor, Constitucional como al CNE, el gran perdedor de esta contienda electoral. Así de el sencillo, cual se convierte en un perdedor no solo en la consulta popular, sino también en todos los lugares en donde presentaron candidatos. en las seccionales. Y que en realidad tiene un voto microscópico, como alguien lo dijo el día de ayer. E incluso también pierden varias organizaciones de la derecha. Asimismo, el día de ayer decía Jaime Nebot que tienen 35 alcaldías, pero de 221 municipios. Y pierden incluso en la provincia del Guayas, donde el correísmo alcanza 11 alcaldías. Asimismo, ganan en Manabí otro tanto de alcaldías, muy importante, me parece que se elevan a 6. No sé los datos exactos porque los vi ayer antes que se completen los votos en el caso de la provincia de Manabí, lo cual llevaría aquí al próximo periodo electoral, quizás nuevamente a este eje de disputa entre el correísmo y el anticorreísmo en el país del Claro. Ecuador. Incluso, Entonces, esto hay que analizarlo muy bien, estimado Jaime, porque incluso si, se podría vaticinar un posible retorno de Rafael Correa de aquí a pocos años. bueno, incluso están diciendo que con estos resultados negativos para el gobierno del encuentro es posible que Lazo ni siquiera termine su mandato. Sí, bueno, esto también ya se encuentra en el mundo de las especulaciones, pero podría ser un gran factor, sobre todo si no cumple con sus propuestas de campaña y sigue y no cumple incluso con las respuestas al levantamiento de junio de 2022, como por ejemplo el alza de los combustibles, que hasta antes de las elecciones se venía diciendo que era probable subir los combustibles y que en algunas provincias y ciudades subir también los pasajes de bus. Si se hace eso, se estaría dando un pretexto para nuevas movilizaciones a nivel nacional y con la poca credibilidad
El mismo Cedatos decía que la credibilidad del presidente está entre 8 y 12%, y eso que es una encuestadora que ha trabajado fervientemente para el gobierno del país. Finalmente, Pachacuti también es un ganador de esta contienda electoral. Por supuesto, y además, si hablamos en términos nacionales, la centroizquierda estaría teniendo una gran victoria en estas elecciones. Me parece que suman 14 prefecturas hasta el día de ayer en la tarde, y si se suman las de Pachacuti, Revolución Ciudadana, Izquierda Democrática, unen alianza de unidad popular que tienen. Entonces, es un factor también a analizar, ¿no? El hecho de que se replica también, por ejemplo, en la provincia de La Suay, las elecciones anteriores de presidente, el 69% del electorado votó por la centroizquierda y a nivel nacional un poco más del 50% votó por la centroizquierda, lo cual ahora es altamente, es un factor para analizar precisamente porque queremos decir que existen 15 prefecturas de 24 que gana la centroizquierda en el Ecuador, lo cual permitiría analizar también lo que podría suceder para las elecciones de 2026 en el caso de la presidencia de la República. Y el hecho también de que haya ganado el no en las provincias de la Amazonía, que también son abandonadas y donde están en disputa los recursos naturales, como por ejemplo el petróleo y Ah, también ahora y la minería. los minerales, ¿no? Los minerales, donde se encuentran dos grandes megaproyectos. Y los que se encuentra diciendo Guillermo Lazo, porque es un presidente prominero. Él dice, después de las elecciones regresaremos a discutir problemas trascendentes como el de la minería. Pero con la consulta en el que ganó el no, me parece que debería tomar cartas en el asunto del Ministerio de Gobierno y no arriesgarse a que haya un nuevo levantamiento popular en el Si el Ecuador. gobierno, si el señor Lazo no hace cambios profundos, dicen algunos analistas serios, no hace cambios profundos en su equipo, en su estilo, simple y llanamente vendrán cosas peores para el país. Los dos grandes caciques perdedores de las elecciones, como Jaime Nebot y Falquez en Machala, Muchala. dicen que Guillermo Lazo es el culpable del retorno del correísmo en el Ecuador. Y esto también lo anunció uno de los dirigentes de la Posta, que es Anderson Boscan, que son grandes adalides, si podríamos decir, de la derecha ecuatoriana, están ya culpando a Guillermo Lazo por el retorno al correísmo. Ni siquiera Lenin Moreno, el peor presidente de la historia del Ecuador, hizo tanto daño, dicen ellos, a la democracia ecuatoriana. Cuando están diciendo democracia ecuatoriana, están hablando de los partidos de la derecha en realidad, pero Guillermo Lazo tiene una gran pérdida y permite que el correísmo se pueda mover con mucha más soltura en estos días. Yo en realidad, estimado Jaime, aspiro a que en el Ecuador se pueda discutir mucho más de modo democrático en el caso de las institucionalidades y por lo menos se distribuyan equitativamente el presupuesto general del Estado hacia los municipios y las prefecturas, para que los alcaldes y prefectos puedan cumplir con sus propuestas de campaña, porque los ecuatorianos ya no aguantamos más 4 años de estas terribles administraciones. Bien, gracias, sociólogo. Gracias por sus opiniones, gracias por su análisis. Volveremos una vez que el Consejo Nacional Electoral dé a conocer los resultados oficiales y definitivos tanto de las elecciones seccionales como de la consulta popular para su nueva lectura. Muchas gracias. Y sí, ya superamos esta incertidumbre de 24 horas, porque hasta el día de ayer en la noche, Guayas todavía no contabilizaba las papeletas de la consulta popular. Así que ya cuando pronuncien los datos oficiales del CNE, podremos tener una lectura un poco más exacta. Perfecto, gracias al sociólogo Jaime Chuchuca. Desde siempre y hasta siempre.